Muy bien, el presidente de la Nación, don Mauricio Macri, tuvo una jornada bastante activa, como pareciera ser su modus operandi en estos primeros días del ejercicio del poder. Por la mañana, como decíamos en la edición de ayer de Despertando la Ciudad, lo veíamos a través de los canales de noticias. Tempranito estaba ahí en un campo, en la zona de Pergamino, junto con miembros de su gabinete, con gente también de la región. No mucha gente, pero bueno, se trataba de un acto no para grandes convocatorias, donde anunció finalmente la quita de las retenciones para todos los productos de origen agropecuario, es decir, me estoy refiriendo a trigo, cebada, sorgo, maíz, girasol, bueno, todo lo que es producción granaria en granos y oleaginosas, también para las economías regionales. Esto tenía una importancia fundamental, que se va a agregar hoy, o mañana, o pasado. Yo me inclinaría por mañana, como día céntrico de la semana. ¿Qué va a pasar finalmente con el tipo de cambio? Porque el 5% de quita de retenciones en sí mismo, si bien es cierto que es importante un 5%, no lo es todo en el sentido de el atraso que tenían estos sectores, sobre todo, básicamente las economías regionales. Porque, digamos, en el sector rural, el trigo pasaba a ser un poco la cenicienta, ¿no? Porque había que venderlo mal, si no tenía aptitud industrial, mucho más. Había una marcada diferencia entre los trigos con capacidad molinera y los que no la tenían. Y además se había hecho un negocio extraordinario para molinos y las grandes empresas. Es decir, que el gobierno anterior, que decía estar a favor de las clases más humildes, en realidad con sus medidas, con este ajedrez que había inventado de retenciones, ROE, prohibiciones para la exportación, habilitación según se trate, todo al arbitrio de los señores que están sentados en sillones que nunca tienen, o casi nunca tienen, un conocimiento real de lo que está pasando, sobre todo en el interior del país. Y mucho menos de ministros que prácticamente no se movían de Buenos Aires y que además demostraron durante mucho tiempo estar muy sujetos a la voluntad presidencial o del ministro de Economía, que era en definitiva su brazo ejecutor, ¿no? Ahora parece que la cosa ha cambiado. Uno ve a los ministros moverse por todo el país. Ayer la veíamos también a Patricia Bullrich y a su ministro de Seguridad, moviéndose también respecto de una situación dramática que se vivió ayer. Hoy veíamos las imágenes del velatorio de los 42 agentes de gendarmería, bien digo, de la provincia de Santiago del Estero. Digo, hay otro movimiento, hay otra gestión, y esto es muy bueno, ¿no? Recién hablábamos, no vamos a establecer un parangón entre las calles limpias de Pringles y esta actitud del presidente, pero todo tiene que ver con todo, en definitiva, ¿no? Por la tarde, el presidente de la Nación fue a otro escenario complicado, difícil, que va a tener el gobierno, que es el sector industrial. Fue a una reunión de la Unión Industrial Argentina y allí también anunció la quita de retenciones para los productos de origen industrial de la República Argentina. Como decía en el caso del campo, lo vuelvo a reiterar ahora. El tipo de cambio, la reducción en materia de retenciones es un aspecto de la cuestión, tal vez el menos importante. El más importante es el que se va a definir, que no lo va a fijar el gobierno, sino que el gobierno lo va a orientar, en definitiva lo va a fijar el mercado, o los diferentes actores que se mueven en torno a la economía, al tipo de cambio, es decir, por encima de las voluntades presidenciales, siempre, ahora y siempre, hay un mercado que interactúa, que determina, y esto va a pasar con el tipo de cambio. Hay algunas informaciones, no tomen esto como una verdad absoluta,
que habla de entre 12.50, 12.70, 13 pesos, en que anclaría el tipo de cambio. Bueno, si tenemos en cuenta que el dólar al cual accedían los exportadores, ya sea de granos o de productos industriales, era de menos de 10 pesos. A eso había que restarle las retenciones. Esto indudablemente va a tener un cambio muy significativo, porque ahora al tipo de cambio hay que quitarle nada y posiblemente se establezca en 13 pesos. Es decir, de 10 a 13 ahí nomás, para hacer un cálculo redondo, es un 30%. Será un 32, será un 33. Bueno, esto será cuestión de 3 o 4 días. El mercado se va a ir nivelando, se va a ir autorregulando solo. Por supuesto, no va a estar ausente la intervención del Tesoro Nacional de Economía, ¿no? Seguramente. Esto, en definitiva, es lo que le va a dar al país previsión hacia el futuro. Y a los actores económicos de un país, como son el campo y como es la industria, que son los verdaderos generadores de empleo. Aquí se había errado el sentido de la parábola, pensando que el Estado es el gran gestionador de empleo. El Estado lo que tiene que hacer, en el mejor de los casos, y con el paso del tiempo, sacarse de encima la sobrepoblación de empleados que tiene, que el gobierno de Néstor Kirchner llegó con 2.500.000 empleados y termina yéndose con 4.500.000. Es decir, que acá hay una cantidad, una superpoblación que todos más o menos conocemos del ámbito del empleo público. No se puede de la noche a la mañana echar gente, por supuesto. Lo que hay que darle es la posibilidad a que mucha de esa gente gane mucho más plata en el sector privado, porque crezca la economía. No hay otra, no hay otra. Todo lo demás son alquimias que se han probado con resultados que están más que a la vista. Por lo tanto, seguir insistiendo, como decía Einstein, con la misma metodología y esperar resultados distintos, francamente estúpido. Hacia el final de la jornada de ayer se conoció un decreto, el primer decreto importante presidencial, que ha producido algunos resquemores en la oposición. Esto tiene que ver con 2 jueces subrogantes que van a integrar la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que con la renuncia de Fay, la Corte quedó con 3 miembros. Si bien es cierto que con 3 miembros puede sesionar únicamente cuando existen fallos unánimes, si no se complica muchísimo. Esta designación, de hecho, en la oposición no ha caído bien porque estamos hablando de un decreto presidencial, de los tantos decretos que muchas veces el propio PRO, el propio Macri ha criticado. Pero en función de las circunstancias, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. En todo caso y a todo evento tiene que reunirse el Senado de la Nación y ratificar a estos nombres o rápidamente buscar otros. Los designados son, fíjense ustedes, que vuelve Macri a hacer una apuesta que no sean jueces macristas, como dijo él el día de la Asunción. Uno de los designados es Horacio Rosati, es santafesino, se recibió de abogado y también de escribano en la Universidad Nacional del Litoral. La misma Casa de Estudios le otorgó el título de doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, realizó un máster en la Universidad Católica de Santa Fe. Se desempeñó como docente de grado y posgrado en numerosas casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica de Santa Fe. Uno está ahí, podría decir, bueno, ¿el hombre es macrista? No. Digo esto para reafirmar lo que decía antes, ¿no? Desarrolla la función pública como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 2004 y 2005. ¿Quién gobernaba? Néstor Kirchner. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner y años antes había sido Procurador General del Tesoro de la Nación. Obviamente es un hombre de extracción justicialista
y tuvo también entre 1995 y 1999 el cargo de intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista. Quiero decir, está nombrando por decreto, sí, está nombrando por decreto, está nombrando un hombre del Partido Justicialista, o sea, y que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. El otro, que también está, es un hombre, bueno, este hombre es muy prestigiado en el ámbito judicial, ¿no? Estamos hablando de Rosati. Carlos Fernando Rosenkrantz es abogado con título otorgado en la UBA, tiene un magíster y un doctorado en Derecho, ambos títulos en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Fue profesor de la New York University, en el Richmond School y en el Denver University. También enseñó en la Universidad Pompeu Fabra de España y en la UBA. Fue autor y coautor de numerosos libros y artículos, tanto como en el país como en el exterior. Y se desempeña desde 1998 como rector de la Universidad de San Andrés. Previamente se desempeñó como asesor del Programa para la Justicia del Banco Mundial. Y en 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y además ofició como asesor por el Consejo para la Consolidación de la Democracia junto al presidente Alfonsín en 1984. Es decir, estamos hablando de un estrecho colaborador del justicialismo por un lado y de alguien que del sector un poco más liberal, supongo, por esta gestión muy larga en la Universidad de San Andrés, y después esta colaboración con el gobierno del doctor Alfonsín en 1984. Están designados como conjueces. La oposición tendrá obviamente la alternativa de solicitarle al Ejecutivo Nacional la pronta reanudación o tal vez interrumpir el periodo estival para hacer que el Congreso se reúna y finalmente ratifique estos nombramientos, los rectifique, haga nuevas propuestas, en fin. El objetivo del gobierno, expresado por el propio ministro de Justicia Garabano, es darle una mayor celeridad a la justicia, habida cuenta de los temas que va a atravesar la justicia en los próximos tiempos, donde me parece que algunas caras conocidas van a desfilar por los tribunales de Comodoro Pi.